Hay humillaciones que no necesitan gritos para doler. A veces basta un silencio. El silencio dentro de mi viejo Nissan Tsuru 2001, por ejemplo. Yo lo llamaba el terco, porque había sobrevivido a baches, inundaciones, 2 choques menores y más de 20 años de calles mexicanas sin dejarme tirada una sola vez. Aquella noche avanzábamos por Guadalajara rumbo a Puerta de Hierro. El motor vibraba con ese sonido ronco que para mí era casi familiar, pero mi madre, Leticia, iba en el asiento del copiloto aferrada a su bolsa de diseñador como si estuviera atrapada dentro de la peor vergüenza de su vida. No decía nada. No hacía falta. Su espalda rígida, la mandíbula apretada y la manera en que evitaba mirar a otros conductores lo decían todo. Le avergonzaba que su hija de 34 años todavía manejara esa carcacha. Le avergonzaba mi ropa sencilla. Le avergonzaba mi trabajo. Y, sobre todo, le avergonzaba que yo no pareciera formar parte del retrato perfecto que llevaba años construyendo sobre nuestra familia. La cena sería en casa de mis padres. Una residencia enorme en una zona donde hasta los árboles parecían podados por arquitectos. Mármol brillante, ventanales de piso a techo, esculturas contemporáneas y muebles que mi madre nunca permitía que nadie usara porque, según ella, eran piezas. Mi padre, Octavio Rojas, abrió la puerta. Tenía 61 años, una camisa italiana perfectamente planchada y un reloj que probablemente costaba más que mi automóvil. Me abrazó apenas 2 segundos. Luego miró detrás de mí. ¿Dejaste el Tsuru enfrente? Sí. Su expresión cambió. Ximena, te he dicho que puedes estacionarlo 2 calles más abajo cuando vengas. Sonreí. También buenas noches, papá. Mi padre fingió no escuchar la ironía. Renata y Mauricio ya llegaron. Están en la terraza. Claro. Renata y Mauricio. Las verdaderas estrellas de la noche. Mi hermana menor, Renata, tenía 29 años. Era especialista en relaciones públicas para marcas de lujo y había convertido Instagram en una extensión de su personalidad. Su prometido, Mauricio Cárdenas, de 35, era director de expansión inmobiliaria de Grupo Altamira. Siempre llevaba zapatos impecables, manejaba una camioneta alemana y hablaba de sus contactos como si fueran títulos nobiliarios. Cuando salí a la terraza los encontré con copas de vino blanco en la mano. Renata llevaba un vestido color esmeralda que seguramente había costado varios meses de renta de mi departamento. Mauricio vestía lino beige, reloj suizo y esa sonrisa de hombre convencido de que siempre era la persona más importante del lugar. «Sime», exclamó Renata, acercándose para besarme al aire. «Pensé que tu coche finalmente había muerto en Avenida Vallarta». Mauricio soltó una carcajada. «No seas mala, amor. Es un clásico mexicano». Los dos rieron. Yo también sonreí. Pero no porque me hiciera gracia. El terco sigue funcionando perfectamente. Mauricio levantó su copa. Algún día tendrás que buscar un empleo de verdad, Ximena. Con prestaciones, bono anual, coche de empresa, esas cosas de adultos. Mi padre apareció detrás de nosotros. Eso mismo le digo. Tomó una aceituna de una charola. Todavía no entiendo exactamente qué haces. Respiré. Era la conversación de siempre. Desarrollo experiencias de realidad extendida para museos, zonas arqueológicas y espacios históricos. ¿Videojuegos?, preguntó mi madre. No exactamente. ¿Gaggles y monitos?, añadió Renata. Mauricio sonrió. Suena divertido. Mi empresa se llama Códice XR, continué. Reconstruimos digitalmente espacios históricos para que la gente pueda recorrerlos como eran siglos atrás. Mauricio chasqueó la lengua. ¡Qué creativo! La manera en que pronunció creativo significaba poco rentable. Y en ese instante recordé a mi abuela Guadalupe. Yo tenía 11 años cuando ella enfermó. Era la única persona de mi familia que nunca se burló cuando yo pasaba horas leyendo sobre arqueología, computadoras y civilizaciones antiguas.
Todavía podía verla en la cama del hospital, delgada, cansada, tomando mi mano entre las suyas. Tú vas a caminar por un camino diferente, Ximena. Yo había llorado. Pero todos dicen que soy rara. Ella sonrió. Que digan lo que quieran. La gente que no entiende un sueño siempre intenta hacerlo parecer pequeño. Apretó mis dedos. Prométeme que nunca vas a medir tu valor con los ojos de otros. Se lo prometí. Durante años, aquella promesa había sido mi armadura. Ximena. La voz de mi madre me devolvió al presente. Estábamos hablando de la boda. Te escucho. Leticia me observó de arriba a abajo. Necesitas arreglarte bien ese día. Es una boda importante. Habrá empresarios, inversionistas, gente de la política local, no puedes aparecer con cualquier vestido. Renata intervino. Y por favor no llegues en el suru. Mauricio soltó otra risita. Mi madre asintió. Es por imagen familiar. Imagen familiar. Dos palabras que para ellos parecían más importantes que cualquier sentimiento. La cena avanzó exactamente como había imaginado. Mauricio contó sus nuevos proyectos. Mi padre lo interrogó con admiración. Mi madre habló durante 20 minutos sobre el vestido de Renata. Renata explicó qué fotógrafo había contratado, quién diseñaría los arreglos florales y qué invitados llegarían desde Ciudad de México, Monterrey y Miami. Nadie me preguntó por Códice XR. Nadie quiso saber que llevaba meses negociando uno de los contratos más grandes de mi carrera. Nadie preguntó por las noches enteras que pasaba trabajando con historiadores, diseñadores 3D y desarrolladores. Ante sus ojos yo seguía siendo la hija excéntrica que jugaba con realidad virtual. Lo soporté. Como siempre. Pero aquella noche había algo distinto. Por primera vez sentía que mi paciencia estaba llegando al final. El golpe definitivo llegó con el postre. Mi madre había pedido un enorme pastel de 3 leches decorado como si la cena fuera un ensayo general de la boda. Mi padre dejó la cucharita sobre el plato. Ximena, hay un asunto que necesitamos hablar contigo. Levanté la mirada. Dime. Octavio adoptó ese tono que utilizaba cuando quería imponer algo haciéndolo sonar razonable. La boda de Renata será extraordinaria. Y ya sabes que eventos de ese nivel cuestan mucho dinero. Renata suspiró. La hacienda Cielo de Agave es perfecta, papá. Mi padre sonrió. Tu hermana siempre soñó con casarse entre campos de agave. Mauricio intervino. Estamos hablando de uno de los lugares más exclusivos de Jalisco. Yo lo sabía mejor que nadie. Mi padre continuó. Tu madre y yo estamos haciendo un esfuerzo considerable. Mauricio también está cubriendo una parte importante. Pero una familia debe apoyarse. Ahí venía. Pensamos que podrías hacer una aportación significativa. No preguntó si quería. Ni cuánto podía. Simplemente daba por sentado que tenía la obligación de financiar el sueño de Renata. Mauricio me observó por encima de la copa. Renata también. Esperaban que dijera que no podía. Que me justificara. Que admitiera que mi empresa de jueguitos apenas producía para sobrevivir. Pero algo dentro de mí se enfrió. De repente lo vi todo con absoluta claridad. Durante años había esperado que en algún momento mi familia cambiara. Que algún logro fuera suficiente. Que alguna vez me miraran como miraban a Renata. Aquella boda sería mi última prueba. Pensé. Les voy a dar una oportunidad final. Les daría algo enorme. Algo que nadie pudiera considerar insignificante. Y observaría qué hacían con ello. Si después me trataban con respeto. Si al menos por una vez me reconocían como parte de la familia. Intentaría reconstruir nuestra relación. Pero si incluso después de aquello volvían a humillarme. Entonces tendría la respuesta que necesitaba. Está bien, dije. Mi padre arqueó las cejas. ¿Está bien qué? Yo me encargo del lugar. El silencio cayó sobre la mesa.
Renata dejó lentamente la cuchara. ¿Tú? Yo. Mauricio sonrió incrédulo. Ximena, ¿sabes cuánto cuesta esa hacienda? Sí. Estamos hablando de una cantidad seria. Lo sé. Mi hermana frunció el ceño. ¿De verdad puedes pagarla? Me encogí de hombros. Considérenlo mi regalo de bodas. Mi madre me miró sorprendida. Mi padre parecía hacer cálculos mentales. Ninguno imaginaba la verdad. Yo no necesitaba pagar la hacienda Cielo de Agave. Porque la hacienda Cielo de Agave era mía. La había comprado 2 años atrás cuando Códice XR comenzó a generar sus primeras utilidades importantes. Era una vieja propiedad cerca de Tequila que llevaba años deteriorándose. Yo la había restaurado. Había conservado los muros de piedra, recuperado los jardines, rehabilitado los corredores y convertido el terreno en un espacio cultural, turístico y para eventos privados. Era uno de mis mayores orgullos. Y nadie de mi familia lo sabía. La prueba acababa de comenzar. El día de la boda amaneció con un cielo tan limpio que parecía preparado para una sesión fotográfica. Los campos de agave azul se extendían alrededor de la hacienda formando líneas perfectas sobre la tierra rojiza de Jalisco. La luz de la tarde tocaba las hojas puntiagudas y las hacía brillar. Conocía cada rincón. El patio central. La antigua capilla. Los arcos de cantera. La cava subterránea. El enorme ahuehuete bajo el cual se realizaría la ceremonia. Había supervisado personalmente cada etapa de la restauración. Aquel lugar era mío. Mi refugio. Una prueba física de que todo aquello de lo que mi familia se burlaba había producido algo real. Y ahora era el escenario de mi última oportunidad para ellos. Llegué manejando el Terco. Lo estacioné lejos de la entrada principal. Había Mercedes, BMW, Audi, camionetas de lujo y choferes esperando. No quería provocar a mi madre antes de tiempo. Llevaba un vestido azul petróleo confeccionado por una diseñadora tapatía. Sencillo. Elegante. Sin logotipos. Sin intención de impresionar a nadie. Me gustaba porque me sentía yo. Apenas crucé el patio principal, mi madre apareció. Su sonrisa desapareció durante una fracción de segundo al verme. Ximena. Hola, mamá. Sus ojos recorrieron mi vestido. Bueno, por lo menos te arreglaste. Gracias, supongo. Miró alrededor para asegurarse de que nadie escuchara. Tu mesa está al fondo. Señaló una zona lateral detrás de una columna, cerca de donde se encontraban algunos familiares que apenas veíamos. Mesa 11. ¿Hasta atrás? Vas a estar con el tío Ernesto y unos primos de Tepic. Hizo una pausa. Pensamos que sería mejor. Las mesas de enfrente están reservadas para socios de Mauricio, gente importante y algunos invitados especiales. Gente importante. Entendí perfectamente. La hija que había regalado el lugar donde se celebraba la boda no era suficientemente importante para sentarse cerca de los novios. Sonreí. Perfecto, mamá. Gracias por comprender. Primera oportunidad perdida. La ceremonia fue exactamente lo que Renata había soñado. Miles de flores blancas. Velas. Un cuarteto de cuerdas. Cámaras. Drones. Un fotógrafo que daba instrucciones como director de cine. Renata caminó hacia el altar mientras todos se levantaban. Parecía salida de una revista. Mauricio esperaba bajo el árbol con una sonrisa triunfal. Los votos hablaron de amor. Lealtad. Respeto. Compañerismo. Palabras hermosas. Desde mi mesa me parecieron irónicas. Mi tío Ernesto, hermano menor de mi padre, estaba sentado junto a mí. Tenía 57 años y había construido desde cero una empresa de transporte refrigerado. Nunca habíamos sido cercanos. Él siempre me había considerado la sobrina tecnológica.
Pero tampoco me trataba con crueldad. Bebió un tequila lentamente mientras observaba la fiesta. Muy bonito lugar, comentó. Sí. El dueño debió gastar una fortuna restaurándolo. Miré el patio. Seguramente. Ernesto me miró unos segundos, como si hubiera notado algo extraño en mi respuesta. No dijo nada. El momento decisivo llegó durante los brindis. Después de la cena, Mauricio tomó el micrófono. Habló de su carrera. De sus proyectos. Del futuro que construiría con Renata. De las personas de alto nivel que los acompañaban. Luego entregó el micrófono a mi hermana. Renata ya había bebido bastante champaña. Tenía los ojos brillantes y esa confianza que aparece cuando alguien cree que toda una habitación le pertenece. Gracias a todos por estar aquí, comenzó. Hoy ha sido exactamente el día que soñé desde niña. Los invitados aplaudieron. Quiero agradecer a mis papás, porque siempre hicieron todo lo posible para darme lo mejor. Más aplausos. Mi madre sonrió emocionada. Y por supuesto a mi marido, Mauricio, el hombre que me ha enseñado que cuando uno tiene ambición no existen límites. Mauricio levantó la copa. Entonces Renata sonrió. Vi algo en sus ojos. También quiero mencionar a mi hermana mayor, Ximena. Sentí como varias cabezas se giraban hacia mi mesa. Renata me encontró entre la gente. Aunque nunca ha sido muy buena con las cosas prácticas. Algunas personas rieron. Y sigue perdida entre sus mundos digitales y sus visores raros. Más risitas. Me da gusto que haya venido hoy. Mi mandíbula se tensó. Renata continuó. Espero sinceramente que algún día encuentre un éxito de verdad. Hizo una pausa. De esos que se pueden ver, tocar y compartir con una familia. No solamente algo que existe dentro de una computadora. Varias personas rieron. No todos. Pero suficientes. Busqué a mis padres. Mi padre sonreía. Mi madre también. Ninguno parecía incómodo. Ninguno intentó detenerla. Ninguno consideró que su hija estaba siendo ridiculizada frente a cientos de personas. Y entonces ocurrió algo extraño. No sentí vergüenza. No sentí tristeza. No sentí necesidad de defenderme. Sentí claridad. Una claridad inmensa. Había terminado. La prueba había concluido. Les había dado el lugar. Había pagado servicios adicionales. Había facilitado cada petición extravagante de mi hermana. Y ni siquiera así habían conseguido tratarme como a un ser humano digno de respeto. No necesitaba otra señal. Me levanté. El tío Ernesto me observó. ¿Estás bien? Perfectamente. Y era verdad. Caminé hacia un pequeño corredor lateral que conocía muy bien. Saqué mi celular. Busqué un contacto. Catalina Orendain. Catalina tenía 63 años. Fundadora de Orendain Capital. Una de las inversionistas de tecnología más influyentes de México y América Latina. Era mi mentora. Mi socia. Y una de las primeras personas que había entendido el potencial de Códice XR. Mauricio llevaba meses intentando conseguir una reunión con su fondo para financiar uno de los proyectos de Grupo Altamira. No sabía que Catalina y yo hablábamos casi todos los días. Escribí. Cambio de planes. Si todavía estás en Guadalajara, ven a la hacienda. Necesito que seas testigo de una decisión importante. La respuesta llegó menos de un minuto después. Voy para allá. Guardé el teléfono. Respiré profundamente. El aire nocturno olía a tierra húmeda, madera y agave. Mi tierra. Mi propiedad. Mi decisión. Regresé a la fiesta. Pero ya no era la misma mujer que había salido unos minutos antes. La orquesta comenzó a tocar una melodía lenta. Algunos invitados bailaban.
Otros conversaban junto a las barras. Mi familia permanecía cerca de la mesa principal disfrutando de su triunfo. Renata me vio. Le dijo algo a Mauricio. Los dos sonrieron. Seguramente esperaban que yo me acercara a reclamar. No lo hice. Busqué a Gabriel Medina, gerente general de la hacienda. Yo misma lo había contratado un año después de comprar la propiedad. Tenía 52 años, una experiencia impecable en administración hotelera y una lealtad que se había ganado trabajando conmigo durante la restauración. Lo encontré hablando con el jefe de banquetes. Caminé hacia él. Mauricio se atravesó. Ximena. Me detuve. ¿Qué? Su sonrisa era condescendiente. Por favor, no hagas un drama. ¿Perdón? Renata solamente estaba bromeando. Tú sabes cómo es. Me miró como si estuviera hablando con una adolescente emocionalmente inestable. Ya tuviste suficiente atención por hoy. Mejor vuelve con tus familiares y disfruta la fiesta. Lo miré. No respondí. Di un paso hacia un lado y continué caminando. Mauricio se quedó inmóvil. No estaba acostumbrado a ser tratado como irrelevante. Llegué con Gabriel. Buenas noches. Él se giró inmediatamente. Señorita Ximena. ¿Cómo va todo? Muy bien. El servicio principal ya terminó y estamos preparando la barra de cierre. Excelente. Mauricio se había acercado otra vez. Renata también. Mis padres, curiosos, vinieron detrás. Gabriel, continué, prepara por favor el estado final de todos los gastos adicionales de esta boda. Claro. Banquete, flores adicionales, horas extra, bebidas premium, producción técnica, todo. Por supuesto. Quiero liquidarlo esta noche. Mauricio frunció el ceño. ¿Liquidarlo tú? Renata soltó una risa. Sime, ya en serio. No les presté atención. Gabriel esperaba mis siguientes instrucciones. Y otra cosa. Dígame. Cuando se retiren los invitados, quiero todas las áreas privadas cerradas. Gabriel asintió. Entendido. Nadie se queda esta noche. Nadie entra en la casa principal, la cava ni las habitaciones sin mi autorización. Perfectamente. Mi padre avanzó. ¿Tu autorización? Lo ignoré. Cualquier excepción debe pasar directamente por mí. Gabriel bajó ligeramente la cabeza. Como usted ordene, señora propietaria. El mundo pareció detenerse. Renata dejó de sonreír. Mauricio parpadeó. Mi madre abrió la boca. Mi padre miró a Gabriel. ¿Qué dijo? Gabriel permaneció serio. Señora propietaria. Octavio volvió la mirada hacia mí. ¿Ximena de qué está hablando? Renata soltó una carcajada nerviosa. ¡Ay, ya! ¿Qué clase de montaje es este? Gabriela miró. No es ningún montaje, señora. El rostro de Renata cambió. Entonces explique. Gabriel se enderezó. La señorita Ximena Rojas es la propietaria única de Hacienda Cielo de Agave. Silencio. La adquirió hace 2 años y dirigió todo el proyecto de restauración. Mi padre parecía incapaz de respirar. Gabriel continuó. El uso completo de la propiedad para su boda fue un regalo personal de ella. Renata me miró. Luego miró las paredes. Las lámparas. Los jardines. El patio. Como si todo acabara de transformarse frente a sus ojos. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Toda la hacienda? Toda. Mauricio perdió el color del rostro. Mi madre se llevó la mano al pecho. Mi padre susurró. Pero tú dijiste que ibas a pagar el lugar. Dije que yo me encargaba. Nadie habló. La ironía era demasiado grande.
Durante horas habían celebrado en mi propiedad. Habían presumido el lugar. Habían hablado de cuánto costaba. Habían colocado a su dueña en la mesa más alejada porque no pertenecía a la categoría de gente importante. Pero el golpe todavía no había terminado. Una camioneta negra se detuvo frente a la entrada principal. Minutos después apareció Catalina Orendain. Incluso quienes no la conocían podían sentir que acababa de entrar alguien acostumbrado a tomar decisiones importantes. Traje color marfil. Cabello plateado corto. Ningún accesorio exagerado. Ninguna necesidad de demostrar poder. Mauricio la reconoció inmediatamente. Su transformación fue casi cómica. El hombre pálido y confundido de hacía segundos recuperó de golpe su sonrisa corporativa. Se acomodó el saco. Se adelantó. Señora Orendain. Catalina siguió caminando. Mauricio extendió la mano. Mauricio Cárdenas, Grupo Altamira. Es un verdadero honor. Mi director general lleva meses intentando. Catalina pasó junto a él. Ni siquiera tomó su mano. Buscó mi rostro. Cuando me encontró sonrió. Ximena. Se acercó y me abrazó. Salí de una cena en Andares en cuanto recibí tu mensaje. Luego miró alrededor. Por cierto, qué maravilla quedó la hacienda. Sus ojos recorrieron los arcos iluminados. La última vez que vine todavía estaban restaurando el ala norte. Ya quedó terminada. Es espectacular. Hiciste un trabajo extraordinario. Sentí las miradas de mi familia clavadas en nosotros. Mauricio todavía mantenía la mano a medio extender. Finalmente la bajó. ¿Ustedes se conocen?, preguntó. Catalina giró lentamente hacia él. Claro. Lo dijo como si la pregunta fuera absurda. Ximena es mi socia. Silencio. Y una de las fundadoras tecnológicas más talentosas con las que he trabajado. Mauricio parecía haber olvidado cómo respirar. Catalina volvió hacia mí. De hecho, hay otra razón por la que me alegra haber venido. Sacó su celular. El comité terminó la reunión hace una hora. Mi corazón se aceleró. Catalina sonrió. La oferta definitiva por Códice XR ya está aprobada. Mi padre dio un paso más cerca. ¿Oferta? Catalina continuó. 980 millones de pesos por la adquisición mayoritaria. Nadie reaccionó durante 2 segundos. Tal vez porque la cifra era demasiado grande. 980 millones de pesos. Renata abrió los ojos. Mi madre se apoyó en una silla. Mi padre palideció todavía más. Mauricio me miró como si acabara de descubrir que había estado insultando durante años a la única persona cuya puerta necesitaba tocar. Catalina levantó su copa. Felicidades, Ximena. Te lo ganaste. Gracias. Renata parecía incapaz de aceptar lo que escuchaba. Eso no puede ser. Catalina la miró. ¿Disculpa? Quiero decir, Códice XR son experiencias virtuales. Catalina sonrió suavemente. Exactamente. Después miró hacia mí. Experiencias que ya están siendo negociadas con museos, sitios patrimoniales, universidades y operadores turísticos de 5 países. Mi hermana bajó la mirada. Yo observé a cada uno. Mi padre. Mi madre. Renata. Mauricio. Por primera vez ninguno sabía qué decir. Catalina, dije, gracias por venir. Sabes que sí. Llegaste justo para el cierre. Me giré hacia mi familia. La fiesta terminó. Mi madre parpadeó. ¿Qué? Quiero que se retiren. Renata levantó la cabeza. ¿Nos estás corriendo de mi boda? Te estoy pidiendo que salgas de mi propiedad. La frase cayó como una piedra. Ximena, intervino mi padre. Levanté la mano. No.
Por primera vez en mi vida, él se calló. Miré a Gabriel. Por favor, acompaña a los invitados de esta mesa hacia la salida cuando estén listos. Claro. Con toda cortesía. Por supuesto. Renata dejó escapar un sollozo. Mi madre corrió hacia ella. Mi niña. La abrazó. Renata comenzó a llorar de verdad. No eran las lágrimas bonitas que utilizaba cuando quería conseguir algo. Era un llanto descontrolado. El llanto de alguien que acababa de perder en minutos la posición desde la que llevaba años mirando a todos por encima del hombro. Leticia me miró. Ximena, ¿cómo puedes hacer esto? Somos familia. Repetí lentamente. Familia. Mi madre guardó silencio. Qué palabra tan conveniente cuando necesitan algo. Mi padre parecía haber envejecido 10 años. Miraba alrededor. Las paredes. Los jardines. Las lámparas. Probablemente calculaba el valor de la propiedad. Entonces apareció mi tío Ernesto. Había observado todo desde su mesa. Se acercó hasta mi padre. Octavio lo miró esperando apoyo. Ernesto puso una mano sobre su hombro. Se inclinó. No escuché exactamente lo que dijo. Pero vi cómo el rostro de mi padre se deformaba. Meses después Ernesto me contaría la frase. Llevas 30 años presumiendo que sabes reconocer una buena inversión, Octavio. La mejor estaba sentada en tu propia mesa y tú la trataste como si fuera una vergüenza. Aquellas palabras destruyeron algo dentro de mi padre que ninguna cifra había conseguido tocar. Pero Catalina todavía tenía algo más. Miró a Mauricio. Señor Cárdenas. Él se enderezó. Sí. Ya que usted estaba intentando comunicarse con nuestro fondo, aprovecho para decirle que revisamos su propuesta. Mauricio tragó saliva. Excelente. Precisamente esperaba. Fue rechazada. Su sonrisa desapareció. ¿Rechazada? Sí. Catalina sacó una tableta de su bolso. Principalmente por falta de originalidad. Mauricio quedó inmóvil. Catalina deslizó el dedo por la pantalla. Aunque después encontramos un problema mucho más grave. Me entregó el dispositivo. Miré el documento. Mi sangre se heló. Era mi plan de negocios. No parecido. No inspirado. Era mi plan. Los mismos modelos de monetización. La misma estrategia de expansión. La misma metodología de reconstrucción histórica. Habían cambiado diseño, tipografía y algunas expresiones. En la portada aparecía. Proyecto Inmersión Patrimonial, Grupo Altamira. Autores. Mauricio Cárdenas // Renata Rojas. Sentí la rabia subir desde el estómago. Hasta ese momento había mantenido todo bajo control. Pero aquello era distinto. Renata no solamente se había burlado de mí. Había intentado robar mi trabajo. Caminé hacia ella. Coloqué la tableta frente a su rostro. Míralo. Renata vio la pantalla. Se quedó blanca. Ximena. Míralo. Mauricio dio un paso. Esto se puede explicar. Tú te callas. Fue la primera vez en toda la noche que levanté ligeramente la voz. Mauricio retrocedió. Miré a mi hermana. Así que no era solamente que pensaras que mi trabajo era ridículo. Renata comenzó a negar con la cabeza. Yo no. Mientras te reías de él, intentabas venderlo. Silencio. Mientras me llamabas fracasada, firmabas con tu nombre sobre algo que yo construí. Mi madre miró a Renata. ¿Es verdad? Renata no respondió. No hacía falta. Catalina habló. Nuestro equipo legal ya guardó toda la documentación. Mauricio pareció enfermar. De pronto dejó de mirar a Renata como esposa. La miró como problema. Como riesgo.
como alguien que podía arrastrarlo con ella. La gran pareja perfecta comenzaba a romperse frente a nosotros. Me giré hacia Gabriel. Pídele a los músicos que terminen después de esta pieza. Sí, señora. Págales completo. Y agrega una buena gratificación por terminar antes. Hecho. El resto del personal puede comenzar el cierre. Entendido. Miré a Mauricio. Tú y Renata se van ahora. Él abrió la boca. No salió ninguna palabra. Tomó a mi hermana del brazo. Vámonos. Mauricio. Vámonos. El amor eterno había durado exactamente hasta que aparecieron las consecuencias. Renata salió llorando. Mauricio caminó junto a ella sin mirar atrás. Mi tío Ernesto se acercó. Ximena. Sí. Por primera vez escuché verdadero respeto en su voz. Lo que hiciste hoy era necesario. Me sorprendió. Tu padre y yo tenemos mucho que hablar. Miró a Octavio. Después volvió hacia mí. Si algún día necesitas algo, llámame. Asentí. Ernesto se marchó. Quedábamos Catalina, mis padres y yo. Mi madre parecía destruida. Mi padre no levantaba la mirada. Papá. Mamá. Ambos me miraron. Ustedes se quedan unos minutos. Catalina se sentó tranquilamente. Catalina será testigo de esta conversación. Mi padre frunció el ceño. ¿Testigo? Sí. Los llevé a la oficina privada de la hacienda. Era pequeña. Paredes de cantera. Una biblioteca. Una mesa de roble. Allí había firmado contratos que mi familia jamás imaginó que existían. Me senté detrás del escritorio. Ellos quedaron frente a mí. Por primera vez la relación de poder era visible. Mi oficina. Mi silla. Mi propiedad. Mis reglas. La relación que teníamos terminó esta noche, dije. Mi madre comenzó a llorar. Ximena. Déjame terminar. Guardó silencio. Durante años fui la hija de la que se avergonzaban. La que debía esconder el coche. La que no debía sentarse junto a la gente importante. La que tenía un trabajo ridículo. Los miré. Esa dinámica terminó. Mi padre bajó la cabeza. A partir de hoy, cualquier relación conmigo tendrá límites. Somos tus padres, dijo mi madre. Precisamente por eso tuvieron oportunidades que jamás le habría dado a ninguna otra persona. Ninguno respondió. Como aparentemente el respeto nunca funcionó entre nosotros, vamos a utilizar un idioma que todos entienden. Miré a mi padre. Negocios. Pasaron 3 semanas. No respondí llamadas. No abrí mensajes familiares. No pregunté por Renata. Por primera vez descubrí lo silenciosa que podía ser mi vida cuando dejaba de apagar incendios ajenos. Me concentré en Códice XR. Finalizamos negociaciones. Revisé contratos. Trabajé con Catalina en la expansión internacional. Dormí noches completas. Comencé a disfrutar mi propia vida sin tener que justificarla. Hasta un martes por la tarde. Mi asistente entró a mi oficina de Guadalajara. Ximena, tus padres están en recepción. Levanté la mirada. ¿Tenían cita? No. Entonces. Dicen que es una emergencia. Guardé silencio. La primera parte de mí quería enviarlos de regreso. Pero sabía que tarde o temprano aquella conversación tendría que ocurrir. Que pasen. Cuando entraron apenas los reconocí. Mi padre parecía encorvado. El traje que normalmente llevaba con orgullo le quedaba extraño, como si hubiera perdido peso. Mi madre tenía ojeras. El maquillaje no conseguía ocultar el cansancio. Se sentaron. Ninguno habló durante varios segundos. Finalmente mi padre dijo.
Necesitamos ayuda. No respondí. Mi madre empezó. Es Renata. Esperé. Mauricio la dejó. No me sorprendió. La misma noche de la boda, continuó. La culpó de todo. Dice que por su culpa perdió oportunidades profesionales y que no quiere problemas legales. Mi padre apretó las manos. Mi madre siguió. Renata está muy mal. ¿Y esa es la emergencia? Mis padres se miraron. No. Mi madre respiró profundamente. Hay algo que nunca te contamos. Por supuesto. Para financiar la boda y otras cosas. Mi padre cerró los ojos. Hipotecamos la casa. Guardé silencio. ¿Qué otras cosas? Leticia habló. El enganche de la camioneta de Renata. Algunas joyas. Viajes. Gastos relacionados con Mauricio. Él decía que tenían que mantener cierto nivel por su círculo profesional. Miré a mi padre. ¿Hipotecaste la casa para financiar eso? No respondió. Octavio. Finalmente levantó la mirada. Pensé que era una inversión en su futuro. Ahí estaba otra vez. Renata era una inversión. Yo era un gasto. El banco llamó, continuó. Estamos atrasados. Mi madre comenzó a llorar. Van a ejecutar la garantía. Vamos a perder la casa, dijo mi padre. Esperé. Sabía que todavía faltaba la verdadera frase. Llegó segundos después. Pensamos que si alguna vez ocurría algo realmente grave tú estarías. Lo miré. ¿Yo estaría? Mi padre tragó saliva. Siempre has sido la más responsable. Casi me reí. Durante décadas había sido la decepción. Ahora era la responsable. Mi madre tomó la palabra. Eres nuestra hija. También era su hija cuando me mandaron a la mesa del fondo. Silencio. Era su hija cuando permitieron que Renata me ridiculizara delante de cientos de personas. Mi madre bajó los ojos. Abrí una carpeta en mi computadora. Durante los últimos 5 años los ayudé económicamente 17 veces. Mi padre me miró sorprendido. ¿Llevas registro? Claro. Deslicé el archivo. Tarjetas de Renata. Una inversión fallida de papá. 2 meses de gastos médicos. Reparaciones de la casa. Un préstamo que nunca devolvieron. Un viaje familiar al que finalmente ni siquiera fui. Continué. Sumando todo, son casi 2.800.000 pesos. Mi madre abrió los ojos. Sin contar esta boda. Silencio. Todo eso mientras escuchaba que mi trabajo no era serio. Cerré la computadora. Desde una perspectiva emocional y financiera, nuestra relación fue un pésimo negocio para mí. Mi padre cerró los ojos. Entonces no vas a ayudarnos. Mi madre lloró. ¿Nos vas a dejar sin casa? No. Los dos levantaron la mirada. Por un instante vi esperanza. No los voy a dejar en la calle. Mi madre respiró aliviada. Gracias a Dios. Pero tampoco voy a repetir el patrón. La esperanza desapareció. Me levanté. Caminé hacia la ventana. Mi equipo legal comprará la deuda y negociará directamente con el banco. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué significa? Que la casa pasará a una sociedad patrimonial mía. Mi madre se quedó inmóvil. ¿Nuestra casa será tuya? Sí. Ximena. Podrán seguir viviendo allí. Mi padre pareció confundido. ¿Cómo? Como inquilinos. Silencio. Mi abogado enviará un contrato formal. Mi madre parecía no comprender. ¿Nos vas a cobrar renta? A precio de mercado. Somos tus padres. Y yo era su hija. Nadie habló.
Continué. El pago será el primero de cada mes. Si se retrasan, habrá penalización. Si dejan de pagar durante el periodo establecido en el contrato, se aplicarán las cláusulas correspondientes. Mi padre me observó con algo entre horror y resignación. Nos estás quitando nuestra casa. Negué. El banco se las iba a quitar. Me acerqué al escritorio. Yo estoy evitando que terminen sin techo. Pero no es venganza. Mi voz fue tranquila. Es responsabilidad. Los miré. Durante años financiaron la arrogancia de Renata mientras trataban mi dignidad como si no tuviera valor. Mi madre lloraba en silencio. Ahora van a aprender cuánto cuestan realmente las decisiones. Mi padre no volvió a discutir. Porque sabía que tenía razón. Yo no los estaba destruyendo. Los estaba salvando. Pero por primera vez no los salvaría sacrificándome. La red de seguridad gratuita había desaparecido. En su lugar había límites. Contratos. Consecuencias. Y una propietaria. Yo. 6 meses después estaba nuevamente en la terraza de Hacienda Cielo de Agave. La tarde comenzaba a caer sobre los campos. La luz convertía el paisaje en una mezcla de verde, azul y oro. Tenía una copa en la mano. Catalina estaba a mi lado. Habíamos venido a celebrar el lanzamiento de nuestra nueva experiencia. Códice XR, Templo Mayor. Las primeras reseñas eran extraordinarias. Museos de otros países ya habían solicitado demostraciones. Durante unos minutos simplemente observamos el horizonte. Catalina rompió el silencio. ¿Y la familia? Sonreí. La renta llega puntual cada mes. ¿Hablas con tus padres? No. Tomé un sorbo. La transferencia bancaria es prácticamente nuestra única comunicación. Catalina asintió lentamente. ¿Y Renata? Mi tío Ernesto me contó que consiguió trabajo. Catalina levantó las cejas. ¿En qué? Asistente administrativa en una empresa de distribución. Sonrió. Eso debe haber sido un cambio. Según Ernesto, descubrir que los horarios existen fue traumático. Catalina soltó una carcajada. Yo también. Después volvió a ponerse seria. ¿Te sientes culpable? Miré los campos. Pensé unos segundos. No. Y me sorprendió lo fácil que fue responder. Al principio sentía algo extraño. ¿Qué? Vacío. Moví la copa entre mis dedos. Durante años estaba tan acostumbrada al drama que cuando desapareció pensé que faltaba algo. Catalina me escuchaba. Después comprendí que no era vacío. Miré el cielo. Era espacio. Espacio para pensar. Para trabajar. Para descansar. Para existir sin estar intentando demostrarle a alguien que merecía respeto. Durante demasiado tiempo había buscado la aprobación de personas que habían decidido no verme. Creía que si trabajaba suficiente. Si ayudaba suficiente. Si era paciente suficiente. Algún día me mirarían y dirían: estamos orgullosos de ti. Pero nunca ocurrió. Y lo más doloroso fue descubrir que quizá nunca habría ocurrido. Porque el problema no era mi falta de éxito. Era que necesitaban mantenerme en una posición inferior para que su propia narrativa familiar funcionara. Renata era el orgullo. Yo era la decepción. Mauricio era el gran empresario. Yo era la niña de los visores. Y cuando la realidad contradijo esa historia, todo su mundo se desmoronó. Catalina apoyó los brazos sobre la baranda. Tu abuela estaría orgullosa. Sentí un nudo en la garganta. Eso creo. Recordé su mano pequeña alrededor de la mía. Su voz. Nunca midas tu valor con los ojos de otros. Había tardado más de 20 años en comprender completamente aquella frase.
Durante mucho tiempo, dije, pensé que demostrarles quién era significaba convencerlos. Catalina me miró. ¿Y ahora? Sonreí. Ahora sé que no necesito convencerlos. Observé la hacienda. Las paredes restauradas. Los jardines. Los campos. Todo aquello existía independientemente de lo que mi familia pensara. Mi empresa existía. Mi trabajo existía. Mi capacidad existía. Yo existía. A veces, continué, la mejor respuesta al desprecio no es discutir. Catalina levantó su copa. Estoy de acuerdo. Tampoco es gritar. Levanté la mía. Es construir algo tan sólido que las opiniones de quienes te menospreciaron dejan de importar. El sol comenzó a desaparecer detrás de los campos de agave. No gané aquella noche porque ellos perdieran. Hice una pausa. Gané porque finalmente dejé de entregarles el poder de decidir cuánto valía. Catalina chocó suavemente su copa contra la mía. Por eso. Por eso. Miré una vez más hacia el horizonte. Ya no brindaba por demostrar nada. No brindaba por Renata. Ni por Mauricio. Ni por mis padres. Brindaba por aquella niña que amaba la historia y las computadoras. Por la niña que prometió ser fuerte. Por la mujer que finalmente había aprendido a cumplir esa promesa. Porque al final comprendía algo que ningún dinero podía comprar. El activo más valioso que había construido no era Códice XR. No era la hacienda. No eran los millones. Era mi paz. Una paz construida bajo mis propias reglas. En mi propia tierra. Con mi propio trabajo. Y sin volver a pedir permiso para ser quien siempre había sido.